Descubriendo. Hola, buenas noches, ¿cómo están amigos oyentes y televidentes de Descubriendo? Bienvenidos a su programa investigativo Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Ya estamos listos, aquí Salim y quien les habla Neil, para iniciar este tema de las conspiraciones, de las teorías conspirativas, de las teorías de conspiración y cómo pueden ser armas de doble filo. Nuestro compañero Juan Manuel no está con nosotros, está recién parido. Un nuevo integrante en la familia llegó esta semana, así que le mandamos una felicitación a él, a su esposa, porque se creció la familia. Nació Lucas. Lucas se llama el bebé, que nació muy bien en un parto natural y bajo unas condiciones bastante llamativas que él nos contará cuando esté por estos lados. Así que un abrazo para él. Y nosotros estamos acá viernes con ustedes para compartir, como les dije, esta temática muy interesante. Juan, Salim, ¿cómo estás? Bien, Neil, un saludo para ti, para toda la audiencia que ya está conectada en este programa, que bueno, estaremos charlando sobre las teorías de conspiración, pero sobre todo unos aspectos muy interesantes y muy profundos que vamos a reflexionar. Y es importante hacerlo por el ámbito en el que nos movemos, ¿no? Digamos que el tema, ¿no?, de las teorías de conspiración, el mundo investigativo, tiene unas cosas tremendamente positivas, pero también si no comprendemos el juego que el mismo sistema, ¿no?, ha hecho y ha permeado en todas estas teorías, fácilmente terminamos adoptando bandos, y eso es lo que vamos a reflexionar. Sean todos bienvenidos. Así es, bueno, ya saben que están dispuestos todos los mecanismos para que ustedes nos escriban, nos dejen su impresión, su conocimiento, lo que quieran aportar al respecto del tema, como un tema muy interesante. Bueno, en la publicidad que compartimos en las redes sociales para que nos acompañaran hoy, escribíamos lo siguiente, algo muy importante para tenerlo en cuenta antes de iniciar. Las denuncias de estrategias y planes de manipulación de masas es conocido como teorías de conspiración. Sin duda han servido para abrirnos los ojos, pero al tiempo tienen una parte negativa, sobre todo para el avance espiritual. El programa de hoy está dedicado a descubrir esa otra parte. Primero, entender lo que es una teoría de conspiración, entender y recordar varias de ellas, qué hemos aprendido de cada una de ellas, cuáles han sido verificadas, cuáles no, pero sobre todo cuál es la parte esa de doble filo, lo que puede dañarnos o no aportar mucho en este trabajo del ascenso espiritual, Salim. Sí, es importante abarcar el tema por lo que decía en la introducción. Nos movemos en un ámbito que está cercano a este tipo de teorías. Todos, de alguna forma, hemos leído, hemos visto algún video, algún documental que hable acerca de estas teorías alternativas a las teorías oficiales. Quizás el camino de búsqueda de la mayoría de nosotros haya empezado viendo este tipo de teorías y son muy positivas para iniciar el camino, ¿no? Para iniciar ese impulso de inquietud, ese impulso de querer buscar respuestas. Esa es la parte tremendamente positiva, porque sin eso no estuviésemos aquí reunidos reflexionando en este programa. Así que eso siempre es importante resaltarlo, porque hay personas que satanizan, ¿no?, las teorías de conspiración, o creen que simplemente es cuestión de unos locos o son locuras nada más, pero hay muchas verdades en esto y es lo importante a resaltar. Sin embargo, más allá de eso, vamos a analizar, como decía mi compañero Neil, una parte que casi no se habla, ¿no?, porque seguramente ustedes seguirán muchos investigadores, youtubers, periodistas del misterio, como se llaman también, que son periodistas profesionales, pero que en un punto de su vida deciden enfocar su profesión a las teorías de conspiración, y es muy interesante. Y entonces ahí dentro de ese mundo se puede caer fácilmente en ciertas posturas, ciertas ideas que al final, sin darnos cuenta, terminamos apoyando a ese sistema opresor que creemos, ¿no?, que seguimos denunciando en estas teorías. Ahora, las teorías de conspiración han tenido un auge muy importante en estos tiempos a causa del Internet, a causa de las tecnologías, porque esto ha sido una ventana
una ventana bien abierta de par en par para que varios investigadores saquen a la luz pública las teorías conspirativas. Por eso, hoy, más que nunca, si le preguntamos a alguien sobre el conocimiento de alguna teoría conspirativa, por lo menos nos va a hablar de alguna o de una. Cada vez son menos las personas que desconocen de teorías conspiranoicas. Bueno, vamos para las definiciones. ¿Qué es una teoría conspirativa? Bien, acá tengo, Salim, una parte importante que nos dice que son teorías que explican un acontecimiento o una cadena de acontecimientos, comúnmente de importancia, ya sea política, social, económica, religiosa o histórica, por medio de la acción secreta de algún grupo. Esto es muy importante, ¿no? La teoría de conspiración explica, ¿sí? Esto es importante. La teoría lo que entra a hacer es explicar acontecimientos, cosas que han sucedido en ámbitos diferentes, ya sea político, social, económico, religioso o histórico, por medio de la acción secreta de algún grupo, ¿verdad? Por ejemplo, entonces, en lo religioso, esto se acomodaría a cómo se puede explicar un acontecimiento generado desde, por ejemplo, el Vaticano. Un grupo, en este caso, que de manera secreta conspira a través de la religión un punto específico hacia la humanidad. El término en inglés, conspiración, significa unirse en secreto, acuerdo, con el fin de efectuar un acto ilícito o impropio, o para usar tal medio para llevar a cabo un fin ilícito. Así que toda conspiración necesariamente tiene un fin ilícito, algo que no es bueno. Se hace en secreto por medio de un grupo de acción, ya sea en la economía, en la política, en lo social, para al final engañar y manipular. En español, conspirar significa unirse contra su superior o soberano o unirse contra un particular para hacerle daño. Entonces, yo puedo conspirar uniéndome a alguien en contra de otro. Y en secreto, porque ahí es donde funciona que se hace en grupo o de manera individual, quiero cometer un ilícito, un engaño o manipulación. Sí, para ampliar las definiciones, las expresiones teoría conspirativa, teoría de conspiración, se usan para referirse a ciertas teorías que explican un acontecimiento o, como tú lo decías, varios acontecimientos o una cadena, ¿no? La hipótesis general de una teoría de conspiración es que ciertos eventos, fenómenos o sucesos son o han sido causados por misteriosas conspiraciones ocultas. Según el historiador español Juan Francisco Fuentes, todo viene de una ingenua tendencia muy ligada a la esencia del mundo contemporáneo o sobrevalorar la capacidad del ser humano para llegar a saberlo todo sobre lo ya vivido, salvo que algo anómalo se lo impida. Según esta percepción del pasado, el conocimiento incompleto de un episodio histórico solo se explicaría por la intervención de un agente maligno que hubiera cegado nuestra mirada o limitado nuestra visión de lo ocurrido, hurtando pruebas o dejando pistas falsas por el camino. Las teorías conspirativas no se deben confundir con las verdaderas conspiraciones, que ahorita haremos la diferenciación, ¿no? Demostradas histórica y criminológicamente, castigadas por leyes penales y sentencias de tribunales, aunque ambos conceptos estén íntimamente ligados. Es decir, que la teoría de conspiración entra a llenar el vacío de información de un evento, como tú lo explicabas ahorita, de nivel global, ¿no? Un evento importante. En el caso de la historia, hay varios hechos históricos que no tenemos toda la información, y ahí es donde entra una teoría a suponer o a explicar lo que habría pasado en esa brecha de tiempo o en ese suceso para dar a entender todo el evento en sí. Entonces, bueno, hay diversas teorías de conspiración que podemos mencionar. Ah, bueno, ahí tienes la imagen. Sí, aquí tenemos, por ejemplo, famosa, ¿no? Esas son las más famosas. Las más famosas, claro, son muchas más, evidentemente, pero aquí en aras de graficar la parte inicial del programa. Bueno, la teoría de conspiración sobre que el ser humano realmente no fue a la luna, Entonces, es una teoría que trata de explicar algunas inconsistencias en las imágenes, en las fotografías, ¿verdad? Pero que todavía no ha sido confirmada, ¿verdad? Por el propio estamento, porque tú decías que hay conspiraciones
constatadas, confirmadas, y que incluso han sido castigadas. Claro. Con Sí, cárcel. es como una conspiración para llevar a cabo un homicidio. Un homicidio, Esas una son las que en la conspiración. definición pues diferenciaban las que son probables, ¿no? En ese sentido, y estas que son teorías que se tejen en torno a la teoría oficial. Que es lo que tú estás diciendo ahora, ¿no? El tema de la no ida del hombre a la luna. La versión oficial es que sí fuimos, ¿no? Una hazaña, ¿no? Hecha por los Estados Unidos. Pero que en esa teoría oficial hay vacíos de información o hay incongruencias. Hay dudas y preguntas. Hay dudas y preguntas. Entonces, ¿qué es lo que entra a explicar eso? Una teoría de conspiración que dice, con argumentos también, con pruebas y con una cantidad de datos, de que por esos motivos el hombre no fue a la luna. Claro. Ahora, del lado de la teoría oficial, también hay argumentos y datos que te explican por qué el hombre sí fue a la luna. De ambos lados hay argumentación. Ahora, importante. El punto aquí es el siguiente. Cuando hablamos del término teoría, estamos hablando de una hipótesis. Sí. Es decir, una argumentación sobre la explicación a un hecho que no tiene un sentido o una explicación completa. Entonces, de acuerdo al análisis, a la investigación, a ciertos datos, puedo lanzar una teoría, que es una hipótesis conspirativa, en el sentido de que un grupo de personas, en este caso, del ejemplo que pusimos, la NASA, conspiró para hacerle creer a las personas o a la humanidad que fuimos a la Luna. Pero en el momento, por ejemplo, que el astronauta que fue o no fue, ¿verdad? Para él deja de ser una conspiración o es una conspiración porque él es realmente el que participó de ella. Es decir, Claro, hace parte de... en el caso de Neil Armstrong, por ejemplo, si no fueron a la Luna, él tiene la certeza de que no es una teoría de conspiración, sino que efectivamente es una conspiración. Claro, un engaño. Es un engaño. Ahora, si fueron, ¿verdad? Él tendría plena seguridad y plena certeza de que las teorías de conspiración están completamente erradas. Así no es. sé si me he hecho entender. Es decir, O sea, tú hablas desde el punto de vista de los protagonistas. no, lo que es teoría conspiranoica, lo que es una conspiración en sí, ¿verdad? Y tú hablas, hay conspiraciones reales, Sí, claro. y que se desnudan gracias a las teorías de conspiración. Claro. O sea, la teoría de conspiración es el postulado, la hipótesis que se plantea con base a unas dudas, a unas inquietudes. Comienzo la investigación, suelto la teoría y en varias de ellas se puede hacer realidad. Sí, claro. Es decir, la teoría puede llevar al ser humano a encontrar la verdadera conspiración. Cuando eso ocurre, ya deja de ser, ya no la vamos a llamar más teoría de conspiración. Sino es un hecho real. Sino que ya es un hecho conspiranoico, descubierto y denunciado. Ese es el punto. Entonces, por ejemplo, el tema del viaje, el no viaje a la Luna, sigue siendo una teoría de conspiración. Claro. Es decir, todos podemos sacar los argumentos, algunos muy sólidos, muy fuertes, muy contundentes, pero aún sigue siendo teoría de conspiración. Claro. Hasta que aparezca el dato certero, el dato que es irrefutable, que pues muy evidente y deja al descubierto todo. Y evidentemente pues allá no es una teoría de conspiración, sino una conspiración denunciada. Es como lo que hablábamos antes de empezar el programa de de la información que se filtró, los Batileaks y el otro, los Wikileaks. Los Wikileaks. En el tema de los Wikileaks, cuando se sacó al mundo, ¿no?, las verdaderas intenciones de las invasiones estadounidenses allá en tierras árabes, que oficialmente se decían que era una cosa, no toda la persecución al terrorismo, y lo que se denunció o lo que salió públicamente como una realidad, porque fue con documentos oficiales, bueno, eso fue un escándalo. Y este es el punto, que aparezcan los documentos, datos contundentes, que aparezcan los documentos oficiales, ya ahí la deja conspiración se acaba. La teoría acaba y arranca ya la Entonces ahí lo que denunciaron es que las intenciones de Estados Unidos reales no era perseguir el terrorismo, exacto, sino eran otras. Ahora, en el caso de los Batileaks, se desnudó la pederastia, entre otras cosas, dentro del Vaticano. Hoy en día ya eso no es una teoría de conspiración, porque antes de eso la gente decía, no, en el Vaticano hay pederastia, y habían rumores, habían datos muy fundamentados, pero cuando ya sale a la luz la información, ya no es teoría. Incluso ya es una problemática que la misma iglesia, el Papa, todo hablan de eso, porque eso ya es real. Claro. Otra teoría conspiranoica es la muerte de Lady Di, en la que se afirma de que no fue un accidente, un simple accidente,
sino de que detrás del supuesto accidente hubo una intención para asesinarla. Es decir, ella no se accidentó, sino que la mataron por haber descubierto ciertas cosas en la Casa Real Británica. Algunas teorías de conspiración dicen que ella logró ver pues la identidad reptiliana, sí, de su familia. De su familia, la familia del marido sobre todo, y este descubrimiento pues llevó a que fuese asesinada. Teoría de conspiración aún todavía no ha sido completamente comprobada. La otra, ¿no? Que si Jesús existió o no. Esa es polémica. ¿Sí? Que Jesús realmente no existió, fue un invento romano. Este personaje no existió, fue creado en el Concilio de Nicea por Constantino y un grupo de religiosos, y ahí está el debate, una teoría de conspiración. Esta es una teoría de conspiración, ahorita vamos a hablar de eso, muy ligada al progresismo, ¿no? Recordemos que el progresismo en ciertos aspectos intenta renunciar a la tradición sobre todo la tradición más religiosa, conservadora del mundo, ¿no? Exacto, la tradición religiosa. Bueno, una de las más importantes, la conspiración de los ovnis, de la existencia de vida extraterrestre. La NASA y los gobiernos dicen que no, que eso no existe, que es cuento conspiranoico, pero cada vez más... Bueno, ya el tema ovni como tal, todavía no extraterrestre, ya el tema ovni ya dejó de ser teoría de conspiración. O sea, que sí existe. Ya es un hecho real. El ovni, o sea, el aparato tecnológico que no se puede identificar bajo los parámetros de la tecnología humana. Ahora falta el tema extraterrestre. Eso sí, hace unos 5 años, era teoría de conspiración el tema de los ovnis. Ya desde los últimos años, ya entes oficiales ya han salido a decir, y la NASA, que sí que es un fenómeno real. Claro. Bien, el tema de la Tierra plana, esa es una teoría de conspiración bastante esa es brava. Fuerte, tiene un movimiento grande en el mundo entero. Y otro es el de el cambio climático, que el cambio climático no existe, es una conspiración para unos propósitos incluso también progresistas. Entonces vemos, estas son algunas, también vamos a invitarles a ustedes a que nos hablen de varias de ellas. Pero además es importante reconocer algo, ¿no? ¿Qué hay en la mente de las personas para tender a creer en teorías conspiranoicas? Veamos esto. En un ensayo de Daniel Pipes o Pipes, según él, adaptado de un estudio preparado para la CIA, se intenta identificar las creencias que distinguen la mentalidad conspirativa de patrones más convencionales de pensamiento. Y dijeron que eran 5 puntos. El primer pensamiento que tiene alguna persona para comenzar a pensar en una teoría conspiranoica es: las apariencias engañan. Es decir, las cosas como se nos muestran al final no son tan así. Hay un trasfondo, hay algo distinto a la apariencia que se quiere mostrar. Quien tiene en un principio este pensamiento, según este estudio de Daniel Pipes, está muy cerca a creer en teorías conspiranoicas. La segunda, las conspiraciones conducen la historia. De hecho, esto tiene bastante de verdad, ¿no? A lo largo de la historia, los pasajes históricos, los eventos históricos, están llenos de eventos conspiranoicos, grupos que conspiran para sacar provecho de tal situación en algún momento de la historia. El otro punto es que nada es al azar, nada pasa por casualidad, todo está medido, calculado. ¿Cómo se dice esto? Cuando la gente conspira, proyectado, ¿no? Planeado, planificado. El cuarto punto es que el enemigo siempre gana. El enemigo siempre gana porque, bueno, la ventaja que tiene de ocultarse y conspirar lo pone en ventaja. Y el último punto es que el poder, la fama, el dinero y el sexo dan cuenta de todo. Es decir, que cuando por delante hay poder, muchos grupos conspiran para lograrlo, o la fama, o el dinero, o hasta el sexo. Eso es lo que mueve el mundo, básicamente. El mundo. Entonces, como el mundo lo mueve esto, es muy fácil entender que detrás de un evento, de un hecho, puede haber una explicación de conspiración, Salim. Sí, dentro de eso que estás analizando sobre qué lleva a que las personas crean, ¿no?
las teorías de conspiración, ¿qué efectos tendrían en la sociedad también? Para Carlos Andrés Gantiva, profesor del Departamento de Psicología de la Universidad de los Andes, las historias de conspiración son más sencillas de entender y son más asequibles. Según el académico, las personas tenemos una tendencia a creer las cosas que están en correspondencia con la que previamente creíamos. Esa correspondencia de lo que ya se creía previamente y lo que se ve posteriormente es una de las razones más fuertes por las que las personas creen cosas que a veces no tienen suficiente evidencia. Por ejemplo, el tema de la Tierra plana. Si en algún momento yo vi algún documental o videos o cualquier cosa que me hizo dudar de que la Tierra fuese esférica, de ahí en adelante todas las conspiraciones o datos o argumentos que yo vaya viendo después de eso, yo los voy a ir encajando con esa creencia que yo adquirí al ver ese primer video. Entonces cuando ya yo vea en las noticias un logotipo con la Tierra plana o una película o un documental, lo que sea, eso lo que va a hacer es confirmar la creencia que yo tengo de que la Tierra es plana. Pero también el tema de Jesús. No, Jesús no existe porque no hay suficiente evidencia. Entonces yo... Más allá de la Biblia. Más allá de la Biblia. Entonces, por ejemplo, cuando yo me entere de que la Biblia fue manipulada, entonces yo voy a decir, claro, es que si no puedo creer en la Biblia porque ni lo que se habla ahí de Jesús puedo confiar en eso porque fue manipulada. Entonces no existe. Veo otro documental, veo otra investigación y voy atando los cabos que vayan sustentando la creencia que tengo de que Jesús no existió. Eso es un comportamiento psicológico que es el que está mencionando acá el señor Carlos Andrés Gantiva. Hay otra postura que es de Aileen Tomio. Ella es especialista en ciencias del comportamiento y directora ejecutiva de la firma DESPA Method. Y dice que los seres humanos tenemos 3 necesidades psicológicas, las cuales nos hacen tener una tendencia a creer en ciertas cosas. La primera es que todos necesitamos sentir que sabemos lo que ocurre a nuestro alrededor, es decir, buscar respuestas. La segunda necesidad es la de control, tener seguridad, porque el control de nuestro entorno nos da sensación de estar seguros y de que vamos a sobrevivir. Y la última es la necesidad de ser parte a grupos, la cual es una necesidad social. Y esto es real. Humana, social. Claro, es real. Es decir, estos 3 aspectos que ella menciona hacen parte de la misma naturaleza humana. O sea, el buscar respuestas es un impulso natural. El sentir que tenemos todo controlado, es decir, que podemos entender lo que está sucediendo a nuestro alrededor, es otra necesidad natural. Y el pertenecer a grupos sociales. Claro. Entonces, en el mundo de las teorías de conspiración, esa parte natural, psicológica o mental del ser humano encaja a la perfección cuando usted pues quiere entender un fenómeno, una situación, quiere tener control sobre ese conocimiento y más si puede pertenecer a un grupo que piense igual que usted va a estar ahí. Claro, la necesidad de sentirse identificado. Claro. De sentirse identificado en un conglomerado de personas y de esas personas que también incluso te reciban, te acepten, te hagan parte suya de lo que allí se entiende, lo que allí se maneja. Y también va más allá en el sentido que a veces el sentirse que hay una respuesta que la mayoría no sabe, te hace sentir elegido. Como especial. Sí. Elegido y especial. No, yo sí sé que los ovnis existen y los que están por allá pues no, están dormidos, yo estoy despierto. Claro, vamos al chat, vamos a leer algunos de sus mensajes para ver qué están opinando ustedes de esta temática que resulta sin duda alguna muy interesante. José Salmerón está saludándonos desde la Florida, también Wander. Hola, dice Inés, la verdad siempre triunfa. Francisco Castro Martínez reportando sintonía. Nora, desde California. Carlos Van dice, buenas noches amigos, saludos desde la ciudad de República de Panamá. O desde Panamá, ¿no? Buenas noches, nos dice Yamilet Vázquez, aquí en sintonía desde Minnesota. José Alejandro Abril, hola, ¿cómo están todos? Saludos desde Pereira. Ruber Ramírez, buenas noches a la mesa de trabajo desde República Dominicana. Gerardo Chávez también desde México, en San Juan del Río, Querétaro. Yasmín Celeita en Bogotá. Sofía Pelayo también, buenas noches a toda la mesa de trabajo. Nos saluda Germán Mincha en sintonía desde Malambo. Un saludo para Germán Micha.
Oscar Maizani. Buenas noches, Sonia Pelayo, también, o Sofía Pelayo nos dice buenas noches para todos. Analil dice, está desde México, en Quintana Roo. Romira Gamboni, saludándonos desde Buenos Aires. También nos dice Nueva Guinea Ecuatorial o Guinea Ecuatorial, Germán Micha. También Julio Gaitán dice saludos desde Texas. Saludamos a Carlomagno desde Costa Rica, a Uva, también conectada. Vamos a ver qué otros comentarios nos pueden estar haciendo a esta hora aquí, luego de los saludos. Tenemos a ver quién nos opina. En los últimos mensajes tenemos a Julio Gaitán, dice, el viaje a la luna tiene un sustento profético por parte de los Hopi. La profecía menciona que cuando el águila llegara a la luna empezaría un proceso del despertar y ahí surgieron los Hopis. Es decir, esto Julio diría que sí fue. Porque bueno, allí no sé, se cumple la profecía. Bueno, no sé si de pronto considere que fueron o más bien la profecía estaba señalando el evento, porque hay veces que las profecías señalan eventos que suceden a nivel mundial, pero no quiere decir que detrás del evento haya una verdad o que haya una mentira, simplemente es el evento como tal. Porque, por ejemplo, las profecías hablan de la Primera y Segunda Guerra Mundial y habla de una Tercera Guerra Mundial. Entonces, detrás de las guerras hay conspiraciones para que se lleven a cabo, como el viaje a la luna. Pudo haber sido un hecho real, pero también pudo haber una conspiración para falsificar toda la situación. Pero lo importante es que el evento global o el evento mediático ocurrió, lo hizo Estados Unidos, sea verdad o sea mentira. Bueno, aquí nos dice Sonia Capcha que ahora los ovnis ya existen en el Capitolio, lo desclasificaron. Sí, ya, era lo que mencionábamos ahorita, que ya dejó de ser teoría de conspiración. Carlos Arturo también nos dice, estuve creyendo por 3 años en la Tierra plana. Toda la investigación, la base de la Biblia, ya viendo que está manipulada y el Dios que está allí me cambió todo el engaño. Es decir, estuve creyendo, no sé si lo que quiere decir es que está creyendo o dejó de creer. No, yo creo que estuve, de ya no, creo, ¿no? Sí. Porque una parte de los teóricos de la Tierra plana se basan en la Biblia. Sí. Pero cuando tú descubres que la Biblia ha sido manipulada y que lo que está en el Génesis hace parte de la narrativa de una falsa deidad, tú no puedes sustentar una teoría real en un documento que fue emitido por una deidad falsa. O sea, es complicado ese enlace. Claro, es decir, que quienes se sustentan la teoría de la Tierra plana con la Biblia o utilizando algunos argumentos bíblicos, sí, sin tener en cuenta que también no narra realidades, sobre todo el Dios que está allí, bueno, no daría tanta certeza, ¿no? Marilyn Esperanza dice, hola, buenas noches, saludos desde Chile. También Wilbert Carrillo dice, y los conspiranoicos que son, perdón por mi ignorancia, saludos desde Costa Rica. Los conspiranoicos, bueno, entrarían a ser las personas que están muy cerca y difunden y creen en las teorías de conspiración. Por eso se le llama conspiranoico. Bueno, pero el término es más bien... Bueno, el conspiranoico es más el que se va al extremo. Pero así también le dicen las personas que están desde el oficialismo. Claro, porque es una forma despectiva. Pero ya dentro del mundo investigativo, el conspiranoico es el que ya, pues... Es un fanático. Ya es un fanático de la conspiración. Claro, desde el lado oficial le llaman conspiranoico al que no cree en la teoría oficial. Es despectivo. Sí. También dice Lili Montes, teoría conspirativa de la Tierra hueca. Esa es otra teoría de conspirativa que está fundamentada en varios relatos. Lo de la pandemia, ¿no? También. Lo de la pandemia, la plandemia. Lili Montes también nos dice teoría conspirativa de Pizzagate y QAnon, como lo mostré ahorita en las imágenes. Importantísimo, esa tomó mucha fuerza, ¿no? La teoría conspirativa de QAnon tuvo una fuerza tan fuerte. Imagínense que todo lo que se vio en el Capitolio, luego de que ya tenía que entrar al poder Joe Biden, fue justamente el fanatismo impulsado desde la teoría de QAnon. Yo creo que hice un video sobre eso hace años. Es de los videos que más insultos he recibido. Sí, claro, porque tocaste callos, tocaste creencias. Sí, claro. También Diego Palacio y saludos desde Medellín. Josefina Ortiz nos dice buenas noches, mesa de trabajo. La conspiración de que Jesús, el Cristo, según hipótesis, es moreno, no como lo presentan en la película de la
crucifixión, es decir, también eso es la teoría de que Jesús no es como los muestran, sino moreno y muy parecido a las gentes o personas de esta época. Y de esa zona del mundo, ¿no? Así es. También la teoría conspirativa, nos dice Lili, de los antijacunas, bicho 9.5, la teoría de las 5G, la teoría de los pinchazos en el hombro, todo. Violeta Restrepo dice, respecto a la profecía de que llegarán un papa negro, existe la teoría de que ese papa es Francisco. Los hábitos de color y negro de los jesuitas hacen pensar que es él y no uno de piel oscura. Bueno, ahí le podríamos llamar teoría de conspiración a la interpretación que se puede hacer del documento profético. Digamos que es más una interpretación que una teoría. Que una teoría, porque pues, así como pueden haber distintas teorías, pueden haber distintas interpretaciones, porque yo pienso que una teoría es una explicación con ciertos argumentos, ciertas ideas que se tengan sobre un hecho, un acontecimiento, pero una interpretación es lo que tú logras descifrar de un símbolo en esa profecía como tal. Que luego a partir de esa interpretación tú hagas una teoría, ahí sí ya. Claro, ya porque tu teoría como tal. Cuando hablamos del Papa Negro, entonces surge la teoría de conspiración de lo que él viene a hacer. Que además el tema del Papa Negro... conspira a hacer para el nuevo orden mundial. Claro, que además el tema del Papa Negro, nosotros creo que alguna vez lo hablamos acá, no hay una profecía, o sea, está la de Nostradamus, pero desde mi punto de vista está haciendo referencia más al anticristo que al papa, que al papado, de que haya un papa negro como tal. O sea, aparte no tanto de ese falso profeta. Exacto, aparte de ese fragmento de Nostradamus, no hay ninguna otra profecía que hable de que en el Vaticano se vaya a montar un papa, ya sea de tez de raza negra o algún otro símbolo con referencia a ese color. Solo está lo de Nostradamus y desde mi interpretación es el anticristo y no Bien, el papado. entonces, sin duda alguna, las teorías de conspiración tienen fundamento desde el momento en que el ser humano comenzó a darse cuenta que grupos de dominio y de control confabulaban para mantenerlo sometido, para mantenerlo esclavizado, para mantenerlo manipulado. Allí, a partir de ese instante, entendemos que hay conspiración. La forma en que queremos explicar cómo se da la conspiración es lo que llamamos teoría de conspiración. Por ejemplo, el tema de que llegaron a nuestro planeta seres extraterrenos e instauraron dentro de nuestro planeta Tierra la creencia y manipulación religiosa, entra dentro de las teorías de conspiración, porque esto comienza a explicar lo que entendemos de cada texto, de cada documento, de cada evento narrado en la antigüedad, de diferentes rastros que podemos encontrar en la historia sobre la llegada de estos seres y, por supuesto, lo que comenzaron a realizar. Es una teoría de conspiración porque la ciencia, en este caso la religión o la NASA, todavía dice que eso no existe. Nos saluda José C. Dice, ¿acaso Bad Bunny es lo suficientemente bueno como para llegar a tener el éxito que ha tenido? Greta puede defender a los gobiernos en el podio de la ONU, pero los verdaderos héroes ni se hablan de ellos. Este es otro tema, la teoría de conspiración de Greta, la chica ambientalista. Greta Thunberg, creo que es, ¿no? Sí, de que ella realmente no es una chica como lo hacen pensar, sino que también es parte de una confabulación de los mismos poderes mundiales. Hombre, muy, digamos que muy liberal o libre en sus expresiones no creo que sea. Porque es que ocurre algo con todo el boom mediático, ¿no? Cuando algo es promocionado o se difunde por todos los medios, sean oficialistas o un poco más de progresistas, ahí ya la cosa comienza pues a torcerse un poco, ¿no? Claro que sí. Mira, tenemos también el aporte en el superchat de RC. Dice, saludos, soy Rolando. Pensé que decía Ronaldo. Yo dije, wow. Rolando. Rolando, un saludo. Nunca había mandado en el superchat, pero ustedes lo merecen y seguiré apoyando. Por favor, hablen en otro video de cómo alejar entidades o protegerse de ellas. Quiero ayudar a mi madre. Es un tema muy interesante. Sí. El tema de las entidades. Aquí hicimos un programa que te invito a que lo busques, que se llamó Posesiones Demoníacas, creo que le pusimos, que invitamos a un amigo que
recomendaba ciertas cosas con relación a tu pregunta, Rolando. Se llama así Posesiones Demoníacas. Hace más o menos un año lo hicimos para que lo busques. También está con nosotros Diana Zambrano. Hola chicos, saludos desde Ecuador. Interesante tema, excelente como siempre. Gracias por un programa más. Dariat García, más bien es conspiración real, sea cubrir una verdad con una mentira. Claro, es decir, en el momento en que usted está ocultando un propósito, usted está ocultando una intención y mostrando otra, ahí hay una conspiración. Y toda conspiración está llena de mentiras, ¿verdad? Mezclando mentiras y verdades. Osiris González llega a la sintonía. Héroes Cumós también nos dice saludos desde Santa Marta. Beatriz Carrión, buenas noches desde Perú. También Luna Tulanic, saludos desde Texas. Huaco Cret, buenas noches, saludos desde San Juan o San José de Costa Rica. También Héctor, se me pasó esto. Bueno, ahí perdí Héctor, ahí vamos sacando más mensajes. Bueno, pero otra teoría conspiranoica, ya hablamos de la de QAnon. Sin duda alguna, el tema del COVID-19, ¿no? Sí. Tanto es que entendimos el interés que había detrás realmente de un pinchazo que no sirvió para lo que dijeron, porque no lo frenó, ¿verdad? Las cuarentenas que realmente sirvieron para impulsar, entre otras cosas, la virtualidad, que viene siendo parte de un elemento fundamental para el nuevo orden mundial, que el nuevo orden mundial también es otra teoría de conspiración. Y ahí poco a poco entendemos esto. Ahora, hablemos de a lo que nos va llevando estar cerca a las conspiraciones, al mundo de las conspiraciones. Y ahorita mencionábamos sobre el fanatismo a lo conspirativo, a lo conspiranoico. Que es, digamos, el centro del programa de hoy, porque nosotros aquí hemos mencionado varias teorías y obviamente no estamos dando nuestra opinión sobre esas teorías de conspiración, porque sé que alguno dirá, bueno, pero ¿ustedes qué opinan del viaje a la luna? ¿Fueron o no? ¿Ustedes qué opinan de la Tierra? No, el programa de hoy no es el tema. Ese no es el tema. De hecho, nosotros hemos hecho programas de esas teorías en el pasado. No, si nosotros lo que hemos hecho aquí de todo. Entonces ahí pueden buscar varias teorías, y ahí sabrán nuestra postura en varios de estos temas. Aquí lo que queremos reflexionar es la parte de doble filo o la parte negativa que puede tener el mundo de la investigación en torno a las teorías de conspiración. Bien, entonces quiero entrar a esta segunda parte del programa advirtiendo algo que sabemos por conocimientos, y es el impulso espiritual en el que se encuentra la mayoría de la humanidad. El impulso característico de nosotros es un impulso de la vida razonada, es decir, el gran condicionante de nuestra vida es la razón. Recuerden que la razón es el ordenador de los pensamientos, de las respuestas que damos a la vida, ¿verdad? Pero además de la razón hay un elemento fundamental y es la creencia, ¿verdad? Nosotros, si bien podríamos estar cuestionando situaciones dentro de la creencia, por ejemplo, las religiones, a los grupos políticos, aún quedan en nosotros elementos de creencia. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo claro, que lo estamos hablando ahorita, Salim. Cuando yo digo creer en la tierra plana, evidentemente creo en las posturas que plantean los mayores exponentes de que la tierra es plana. Que ellos también creen. Que ellos también creen. Claro, por supuesto. ¿Por qué decimos que hay un nivel de creencia? Porque deja de ser creencia el día que observemos clara y directamente la forma de la Tierra. Que eso aplica para los que creen que la Tierra es esférica. Evidentemente. Entonces, ahí hay un nivel de creencia. Por ejemplo, los científicos, a partir de sus experimentaciones, del proceso científico para llegar a una teoría, también implementan creencia. Claro que hay niveles de creencia, como lo habíamos dicho, ¿no? Siempre tratamos de sustentar en lo que estamos creyendo para acercarnos un poquito más a la verdad. Pero siempre hay una base de creencia. Ahora, como hay creencia, y eso no es malo, porque hace parte del impulso, la creencia nos va llevando a las certezas más adelante. Sucede que de acuerdo a la manera en que nosotros nos relacionemos con lo que vamos aprendiendo, puede surgir el extremismo dentro de la creencia que se llama fanatismo. Entonces nos podemos fanatizar con las teorías conspiranoicas, tanto
que cualquier cosa que ocurra a nuestro alrededor no tiene una explicación sino dentro de la misma conspiración, ¿verdad? Entonces, ese elemento es muy importante para analizar el doble filo de la teoría conspirativa, Salim. Sí, dentro de lo que estás diciendo del impulso de la creencia, que es totalmente natural, obviamente hay creencias fundamentadas en mucha argumentación. Cuando hablamos del impulso de la creencia, no es solamente dejar atrás el mundo religioso, que sabemos que se fundamenta en la fe, en poder creer aquello que no he visto, no he palpado, ¿no? Una fe ciega, como llaman algunos, para determinar mi postura, ¿no?, en una corriente religiosa. Cuando vamos avanzando, salimos de ese mundo, dejamos atrás una creencia, pero no dejamos atrás el impulso. Lo que esto nos lleva es a comenzar a entrar a otros conocimientos, quizás más sustentados que en la religión, pero que siempre vamos a tener una porción de creencia. Entonces tú hablabas ahorita de los científicos. En la ciencia hay una teoría, la más aceptada es que el origen del todo fue el Big Bang. Y todos los cálculos, las observaciones, todas las fórmulas que se han hecho para tratar de explicar el origen del universo lo lleva al Big Bang, ¿no?, a que hubo una gran explosión, una gran expansión. Pero ellos creen que fue así. No, y ellos lo dicen. Claro. Ellos en las entrevistas dicen, creemos por los por datos, eso es una los teoría. cálculos, y dicen, creemos. Entonces ahí está el nivel de creencia. Claro. Entonces los datos los ayudan a acercar un poco a lo que realmente sucedió. Pero como nadie estuvo ahí, ninguno de esos científicos estuvo ahí para saber exactamente y grabar un video a ver cómo fue, entonces ahí es donde entra la creencia en el mundo científico. Entonces nosotros, por ejemplo, que nos movemos en este ámbito investigativo, mientras nosotros no tengamos la prueba contundente de que algo es así, siempre estará la creencia. El tema extraterrestre, yo nunca he visto ningún extraterrestre. Yo creo que tú tampoco. No, tampoco. Y la mayoría, o diría que prácticamente todos los que nos están viendo, tampoco hemos visto uno. Entonces, pero nosotros creemos que existe la vida por las evidencias. Porque hay evidencias y por un análisis lógico y de tratar de comprender el universo que nos rodea. Claro. El día que lo veas y tengas una experiencia cercana con ellos, ya deja de ser una creencia y Claro. es una ya pierde, exacto. Ya ahí sale ese componente de creencia que aún está y se convierte en una certeza. Entonces, en ese sentido aplica lo que decía ahorita. En ese sentido, en ese momento ya deja de ser una teoría de conspiración a convertirse en una verdad. Es decir, existe, nos han negado la existencia, desde hace miles de años han estado aquí, pero cuando yo estoy frente a él, ya entiendo la conspiración. Entonces ya puedo decir, no desde la teoría de la conspiración, sino puedo denunciar la conspiración, porque vi el extraterrestre, interactué con el extraterrestre y puedo denunciar, no con teoría de conspiración, sino con una verdad de la experiencia del ocultamiento al planeta Tierra de la existencia de la vida extraterrestre. Claro, y ahí alguien diría, bueno, pero hay muchos que han dicho tener contactos y muestran las pruebas, ya sea audiovisuales o mensajes, y tampoco les creen. Pero es que ahí es donde entra un juego muy complejo, porque dentro de los impulsos espirituales, que obviamente la humanidad se encuentra en ese impulso de la creencia, también hay un impulso que el sistema ha logrado explotar muy bien, y es el tema de la razón, que tú hablabas ahorita, que la razón nos ayuda a organizar nuestros pensamientos, pero la razón también es dubitativa. O sea, nosotros dudamos de todo. Se nos puede presentar el extraterrestre y alguien muy escéptico puede decir, ¿será verdad o me lo estoy inventando? O estoy teniendo alucinaciones. Entonces, aquí hay algo muy importante que hay que decir, y es que las verdades absolutas existen en la creación. O sea, la verdad absoluta existe, la verdad de un evento existe. Lo que pasa es que como humanidad estamos en un impulso de la creencia, y eso tiene asociado una razón emotiva, una razón dubitativa. Nosotros todavía se nos complica contener esas verdades. Nosotros tenemos percepciones de la verdad, vamos en camino a encontrar esas verdades. Ahora, fíjate, tú pusiste un ejemplo en cuanto a la persona que tuvo el contacto, pero lo cuenta y no le creen. Sí. Para él es una verdad. Es una verdad ya. Él, por mucho que los que estén alrededor no quieran creerle su relato, para él es una verdad. Entonces, esto me hace pensar algo, ¿no? Las certezas dentro de las teorías de conspiración se comenzarán a disolver cada vez que uno de nosotros, cada uno de nosotros, llegue cada vez más cerca a la verdad del evento. Claro. Porque de lo contrario nos va a tocar creer en lo que explica el expositor de la teoría de conspiración.
Sí. en su lógica, en su argumentación, pero al final no, lo que estamos haciendo es depositando una confianza o creencia en ese argumento. Claro, mira, yo te decía ahorita antes del programa del tema de los ovnis que denunciaron los exmilitares. La noticia de ayer Sí, que está muy, hizo de muy moda la famosa. noticia. Inmediatamente empiezan a surgir videos por internet dentro del mundo de las teorías de conspiración que dicen que esto es la puerta de entrada al proyecto Blue Beam y que el proyecto Blue Beam es el que va a traer el nuevo orden mundial. Es decir, ellos van a simular una invasión extraterrestre para que la humanidad luche unida en contra de esa invasión, y al lograr la victoria nos daremos cuenta de que unidos somos más fuertes, y ahí es donde entra el nuevo orden mundial uniendo todos los poderes Pero que existen. fíjate, hay dos teorías de conspiración unidas. Primero la del canadiense que hablamos hace poco del Blue Beam, Sí, porque recuerden que el canadiense, ya no recuerdo el nombre, ahí lo hicimos en el programa, él habló de la teoría del Blue Beam y la proyección y todo esto. Y la otra teoría es la del nuevo orden mundial. Entonces se unen dos teorías para explicar las últimas noticias en los Estados Unidos, en el Congreso estadounidense, de la denuncia que se hace de la existencia, evidentemente, de no solamente los ovnis, sino de restos Claro. de extraterrestres. entonces ahí es donde comienzan estas teorías, y la postura de las personas que siguen a youtubers y todo esto es, obviamente, estaba fundamentado en la creencia que yo tenga de ese expositor, del tema que me está compartiendo. Ahora, ¿cómo llego yo a la verdad? ¿Cómo llegamos a las certezas de las teorías de conspiración? Yo hablo ahorita de que las verdades absolutas existen en el universo, eso es una ley. Pero también hay que decir que así como hay teorías de conspiración que incluso el mismo sistema manipula y que el mismo sistema promueve para que la gente se las crea, también hay conocimientos que han llegado al planeta Tierra que en el estudio y comprensión de ellos nos ayudan a entender las verdades que hay detrás de un evento. Pero ¿qué pasa con esos conocimientos? Por lo general, esos conocimientos no se les hace la propaganda que se le hace, por ejemplo, al Blue Beam o al nuevo orden mundial o a otras teorías que están sustentadas en elementos de verdades, pero que están mezcladas con otras ideas y otras teorías que lo que hacen es desvirtuar el evento en concreto como tal. Claro, miren, hay teorías de conspiración que ya han sido ratificadas y dejan de ser teorías de conspiración. Por ejemplo, el proyecto MK Ultra. ¿Cuántas veces no se habló en teoría de conspiración de que el gobierno de los Estados Unidos manipulaba mentalmente con elementos, digamos, estratégicos y científicos la mente de los ciudadanos? Luego, más adelante, por la desclasificación de unos documentos, se comprendió de que era real. Sí sucedió. Entonces, partió la denuncia desde una teoría de conspiración, pero fue comprobada. Entonces, muy importante es entender lo siguiente. Las teorías de la conspiración son la respuesta que la humanidad, o los humanos un poco más inquietos, le dan a fenómenos ocultos, no tan explicados. Claramente, en ese amplio espectro de oferta de teorías de conspiración vamos a encontrar reales reales solamente cuando se comprueban con la desclasificación de un evento, alguna cosa. Pero muchas de ellas tienen argumentación muy lógica, Sí. muy certera, que nos invitan a creer más en ellas, ¿verdad? Pero hay otras descabelladas y están más bien dirigidas ya para aquellas personas que consumen tanto. Los conspiranoicos, ¿no? Exacto, consumen tanto conspiración, ven en todo conspiración, que cualquier cosa ya que desafíe el orden establecido, que desafíe la versión oficial, es suficiente argumento para creer en ella. Ese es el extremo. Ese es el extremo. Y dentro de esos extremos hay fundamentalismos, incluso hay lenguajes que se utilizan para llamar a ciertas cosas. Tú ahorita mencionabas el término pandemia, ¿no? Que está relacionado a lo que sucedió desde el 2020. Entonces, en torno a ese evento surgieron varias teorías de conspiración. Una es la del pinchazo y otra es que la enfermedad no existía realmente, sino que era invento o un efecto psicológico de la gente o un efecto de las antenas 5G que te hacían sentir los síntomas. Es decir, eso es una teoría de conspiración que, desde mi punto de vista, le faltan bastantes bases sólidas. Claro. No me refiero al evento pandémico global. Eso es fue una estrategia del sistema notable. evidente.
Yo me refiero a las otras teorías que se colocaron en medio para explicar ciertas cosas, que algunas tienen sustento, otras no tanto. Entonces, el término plandemia dentro del mundo conspiranoico se utiliza para señalar la mentira que hubo desde el 2020. Ujú. Entonces, el término, si tú no lo utilizas, estoy hablando ya en el extremo conspiranoico, ¿no? Si tú no lo utilizas o no le llamas así, no, la pandemia, entonces si tú le dices normal, pandemia, entonces ya haces parte de la élite, porque Sí. no le estás llamando por su nombre. Un borrego ciego. Un borrego ciego. Entonces tienes que llamarle pandemia. Bueno, eso no diferencia a el extremismo que también ocurre en la religión, que cuando nos dices amén, que cuando nos dices varón, que cuando nos dices ciertos términos, mi hermano, entonces no haces parte. no suenas, no suena no religioso. suenas religioso. Eso es muy importante analizarlo, porque nosotros los que estamos aquí estamos propensos, todos estamos propensos a esto, por la sencilla razón que todavía estamos en un impulso que es el impulso de la vida razonada y el fundamento de la creencia. Hay otra cosa también que no escapa a esto. De hecho, nosotros hicimos salir hace unos años atrás, creo que en el formato de radio solamente, o no sé, no recuerdo, en el que hablábamos de el mundo de los exponentes de las teorías conspiranoicas. No le llamamos lo que los teóricos de La las teorías de conspiración. conspiración, lo que no revelan los teóricos de la conspiración. Sí, Eso. y en ese programa recuerdo que tocamos un aspecto que es importante en tenerlo en cuenta porque iría en contra del avance espiritual. Las teorías de conspiración muestran un mundo controlado por un conjunto de personas, una élite. Incluso algunas teorías de conspiración dicen que esa élite ni siquiera es terrestre, es decir, que es un conjunto de reptilianos escondidos en algún lugar moviendo los hilos del mundo. Y no hay nada dentro de este conjunto inmundo de la conspiración, no hay nada que se mueva sin que esa élite lo determine. De tal manera que, por ejemplo, alguien llega a pensar que si este canal sigue en no ha YouTube, sido censurado es porque hace parte Sí. de la élite, trabaja para la élite. Hasta esos extremos llega esto. Entonces, lo que quiero expresar de esto es que las teorías de conspiración no contemplan, o los exponentes, no más bien las teorías, los exponentes de las teorías de conspiración, o algunos, no mencionan un elemento fundamental dentro del descubrimiento efectivo, porque es real, de las manipulaciones, y es el componente de la esperanza. El componente de la esperanza está palpable, por ejemplo, en el mensaje profético. A diferencia de lo que creen muchos, de que la profecía es un mensaje que augura siempre cosas feas, que está metido en las que conspiraciones. está metido en las conspiraciones, la profecía tiene elementos, enseñanzas y componentes de esperanza. Entonces, cuando nosotros nos adentramos al mundo de la conspiración, que es necesario hacerlo para descubrir muchas cosas, no podemos caer en el propósito, que incluso también puede ser conspiranoico, de nosotros perder la esperanza. Es decir, al no haber nada que no sea tocado por eso, que no sea programado por esa élite, entonces nuestra existencia en el planeta Tierra simplemente está condicionado a ser unos esclavos. Por ejemplo, hay una, ni siquiera es, bueno, sí es una postulación, una hipótesis y teoría de Salvador Freixedo. Él, sí, uno de los exponentes de Él hablaba de la granja teorías. humana. De la granja humana, sí. Y muchos interpretan que cuando Freixedo hablaba de esto, realmente en el fondo no había nada que hacer. Porque siendo parte de una granja humana, pues nosotros no tenemos ningún tipo de albedrío, ni Sí, ningún somos tipo de oportunidad. borregos totalmente. Entonces, entendamos que estar en medio del mundo de la conspiración sin medir cada una de ellas y sin interpretar realmente el alcance que tengan los grupos que conspiran, porque sí hay y existen, es entender que no podemos perder la esperanza en la existencia del plan de ascenso en este planeta Tierra. Es decir, el desconocimiento, por ejemplo, del plan de ascenso, que no es enseñado dentro de las corrientes conspiranoicas, hacen que perdamos la esperanza. Y adoptamos un comportamiento en el que todo lo quiero explicar con base a la conspiración. Todo. Es decir, si en algún momento un gobernante ganó o perdió, un político subió o bajó, un terremoto. Exacto. Tembló en algún lugar. No hay ningún temblor dentro de la conspiración que sea natural.
Todo es HARP. Todo es HARP. O 5G. Todo es 5G. Todo. Entonces empieza el proceso de satanización. Comenzamos a ver dentro, miramos para la sombra nuestra, estamos caminando y vemos la sombra y podemos creer que es una conspiración mi sombra. Que es Ya una proyección holográfica del Blue Beam para hacerme ver mi parte oscura, yo qué sé. Entonces, al final ocurre algo. Hablamos de que el elemento de razón sumado a la creencia nos va llevando en impulso hacia la certeza. Es decir, partimos de la creencia, buscamos sustentar cada vez la creencia, en esa sustentación vamos a dejar de creer en algo y vamos a comenzar a buscar certeza en otra cosa. Pero la abundancia en la dimensión de la conspiración logra que no creamos en nada. Y cuando no creemos en nada, no vamos a llegar a certeza en nada. Y al no llegar en certeza en nada, vamos a vivir en medio de algo que se llama la confusión. Y la duda. Y la duda. Que mata al espíritu. La confusión y la duda mata al espíritu y debilita el cuerpo mental. Entonces, a nosotros nos advirtieron quienes están ayudándonos desde hace mucho tiempo, viniendo acá al planeta Tierra, de que viviríamos ese momento, de que viviríamos un momento de confusión. O sea, que la confusión no solamente la van a promover los grupos que conspiran realmente, porque el programa ratifica que hay grupos que conspiran contra la humanidad y lo han hecho por mucho tiempo, pero esa duda, esa manipulación no es la única que va, de parte de estos grupos, la que va a interferir en el crecimiento de la humanidad, sino nosotros mismos al consumir permanentemente teorías que ni siquiera somos nosotros postuladores, porque lo interesante es que nosotros postulemos respuestas a ciertas cosas que ocurren y que no nos explican bien. Nosotros simplemente, como lo decía al principio, sintonizamos canales para que ellos nos digan las teorías de conspiración, nos las sustenten y ante nuestros oídos suenen lógicas y yo la adopto. La comparto, la pongo a correr porque satisface una necesidad mía de encontrarle respuesta a lo que no entendemos. Entonces recordaba, ahorita hablando en la preparación del programa, de que el dogma y la veneración en el ámbito religioso llega como una respuesta inmediata inconsciente a la falta real de conocimiento. Entonces ese dogma y fanatismo también se implementa en el ámbito de los buscadores cuando no encontramos respuestas exactas, pero tomo de primero lo que llega allí tratando de tapar mi desinformación. Entonces aquí ya estamos hablando del avance del espíritu. Estamos dejando detrás un poco el ámbito de las conspiraciones como tal, a entender qué logran ellas desde el punto de vista positivo para el avance, que decíamos, nos pueden abrir los ojos, pero si no somos capaces de entender que vivimos en un mundo de confusiones, vamos a terminar en la descreencia, y la descreencia es fatal. Claro, sí, importante esa reflexión, porque además quiero añadir algo también importante, ¿no? Porque nosotros hacemos temas que pueden sonar dentro del mundo de estas teorías como conspiranoicos, o nosotros hablamos mucho de estas teorías, analizamos algunas de estas teorías, y la gente puede pensar que esto es un canal de teorías de conspiración, y parece, incluso yo hacía también un programa en Flecha Antigua explicando eso de que ni Flecha Antigua ni Descubriendo son canales de teorías de conspiración. Nosotros no somos conspiranoicos. ¿Y por qué no lo somos? Sencillo, porque nosotros no nos metemos en los debates en estas teorías para tratar de imponer una postura u otra. Es decir, nosotros aquí no nos ponemos a hacer programas para atacar a los que creen que Estados Unidos fue a la luna, o atacar a los que no creen que Estados Unidos realmente fue a la luna, porque entendemos que entrar en ese mundo es acercarse o introducirse en un debate que nunca acaba, interminable. Nosotros tenemos certezas de ciertos temas, lo mismo la Tierra esférica, la Tierra plana. Hemos hecho videos aportando nuestra visión, pero hicimos un par de videos y listo, porque no queremos entrar en ese debate interminable que no aporta nada en el avance del espíritu. Entonces nosotros sustentamos mucha de la información, a la gran mayoría de ella, en el mensaje profético, en mensajes que traen la esperanza a la humanidad, porque
hacer programas de debate, pues para eso hay muchos canales de teorías de conspiración que ponen los argumentos, no, mira, la Tierra es plana por esto, o Estados Unidos nos miente por esto y aquello, y ahí no salen. O el mismo tema de lo del COVID, ¿no? Uh-huh. Bueno, toda una serie de elementos y de investigaciones, y la gente queda en lo mismo, en la duda. ¿Por qué nosotros no hicimos programas, por ejemplo, para verificar a ver si era una enfermedad real o era una enfermedad falsa? Porque ese no es el punto central de lo que sucedió. Nosotros analizamos ese evento en el marco profético para entender hacia dónde nos dirigimos como humanidad. Porque saber si era o no era, interesante, pero ¿cómo le explica eso usted a los que sí les dio, los que sintieron los síntomas? No le van a creer. O ¿cómo le explica o usted le hace ver al que nunca tuvo los síntomas y no le dio nada, que cree que no existe, de que sí existió? Usted nunca lo va a poder comprobar ni le va a poder hacer entender eso. Es decir, usted va a estar ahí en un desgaste tratando de hacerle ver a alguien algo en lo que no cree. ¿Y por qué no va a creer? Porque está en su impulso y en su libertad de creer o no creer. Entonces imagínese uno entrar a discutir en la razón o en la creencia. Es imposible, porque eso es un impulso espiritual. Aquí lo que nosotros hacemos es tratar de tocar esas teorías, dar nuestra visión, pero entenderlo dentro de un marco profético y dentro del plan de ascenso, que es lo importante. Claro. Miren, esta imagen que les comparto aquí me llamó la atención. Esto hace parte de lo que nosotros queremos aportar en reflexión en este programa de hoy sobre cómo estamos viendo el tema de la conspiración. En esta imagen alguien compartió en un grupo de WhatsApp. La primera imagen muestra, este es el planeta favorito de Dios, luego el sistema planetario favorito de Dios, esta es la galaxia favorita de Dios, intentando mostrar en el dibujo de que pareciera que nosotros no tuviésemos en cuenta que así como el Creador puede estar pendiente de nosotros, es mucho más grande el universo y todo esto. Pero a esta publicación hay un comentario que a mí me llamó la atención y quiero leerlo aquí. Puede que ni existan todos estos planetas, dice una persona. Puede que ni existan todos estos planetas. Todo ha sido mentira y fotos arregladas. Entonces, mira esto. Se entiende por el tema de la teoría de la Tierra plana que uno de los argumentos es que no hay ninguna fotografía real del universo. Son pinturas y Photoshop. Esto significa, o alguien podría interpretar, de que todo lo que está allá afuera no existe, porque lo que sustenta que existen o que existe no son fotografías sino pinturas. Pero cuando uno hace un comentario de esto, desconoce muchas cosas. ¿Qué es lo que desconoce? Que los planetas nosotros sabemos de su existencia no por las fotografías modernas, que no son fotografías sino son Photoshop y cualquier cosa. Hace mucho tiempo, 300, 400 años atrás, hombres que todavía no existía la NASA, que todavía no existía el Photoshop, mirando a las estrellas y mirando con telescopios que ellos mismos hacían, comenzaron a ver los planetas, comenzaron a ver cómo giraban, a calcular desde la visión terrestre los planetas. Entonces, nosotros sabemos hoy que hay planetas no por unas fotografías trucadas o por unas imágenes en Photoshop. No, esas fotografías o esas imágenes entran a mostrarnos lo que ya sabíamos antes. Entonces, esas son las argumentaciones que comienzan a existir entre nosotros simplemente porque escuché en una teoría de que todo era falso. O que todo era falso. Claro. Porque es una fotografía y porque es un Photoshop. Claro, no es que los planetas existen antes, tú lo decías, ¿no? Antes de la NASA, antes de que existiera el Photoshop. O sea, y ya los planetas existe. Desde antes que existiéramos nosotros también. Exacto, ¿no? Existen para nosotros, o sea, nos los descubrimos nosotros, no cuando entró la NASA, no cuando comenzaron a mostrarnos estas imágenes en el internet, no, antes. Ya antes los habíamos visto, bueno, nosotros no, sino las personas de aquella época ya los habían visto. De hecho, usted se pone a investigar en saber los nombres de ellos, a quién les puso los nombres, y se da cuenta que eso pasó hace mucho tiempo. Entonces, una vez hice también un documento en el que decía que el hecho de que la Tierra es plana y no esférica, la mentira se la demos a la NASA. No, o sea, nosotros sabemos que la Tierra es esférica no por la NASA. Hace miles de años ya cálculos, la observación hizo que nosotros dijéramos es redonda.
La NASA no existía. Entonces, el tema de que la NASA nos engaña, ahí no entra. No, y lo que hablamos también. No estoy diciendo con esto que la NASA no mienta. Sí. No, que iba a recordar el programa que hicimos en el tema de la NASA, porque la conspiración que dicen muchos que la NASA oculta o la conspiración en la que nos miente es en la forma de la Tierra. Nosotros explicamos en un programa que la verdadera conspiración, el mayor engaño de la NASA no es ese. El mayor engaño de la NASA es ocultar la vida extraterrestre. Exacto, el mayor. Que lo siguen haciendo, ¿no? Lo siguen haciendo, claro. Y lo han hecho... No la forma del planeta. Lo han hecho de una forma excelente, ¿no? Dentro de sus parámetros. Y han logrado de que el colectivo de la humanidad piense que realmente estamos solos en el universo. Bueno, ya son las 9:09 de la noche. Ha sido muy interesante el programa. Lo que queremos en este programa, luego de la definición de lo que son las teorías de conspiración, las más importantes, las que han sido comprobadas, las que todavía no han sido corroboradas, es que analicemos cada uno de nosotros cómo estamos desempeñándonos, cómo estamos viviendo el tema de la conspiración. ¿Nos hemos fanatizado? Eso es lo que tenemos que preguntarnos todos. ¿Nos hemos fanatizado? ¿Estamos viendo conspiración hasta en nuestra sombra? ¿Creemos que todo es conspiración, que todo es malo, que no hay esperanza? Porque de haber llegado a ese extremo, estamos perdiendo el rumbo del ascenso espiritual. Sobre todo porque les digo que hay propaganda, existe propaganda para que las personas que están en este ámbito de la investigación y que se van a topar con las teorías de conspiración, no avancen. Y una de las estrategias conspiranoicas, porque sí existen las conspiraciones, es que usted no cree en nada y que la certeza desaparezca y que a usted le roben su esperanza. Entonces, este final del programa tiene un alto grado de reflexión y de llamamiento a que no caigamos en fanatismos. Ya estuvimos cansados de haber caído en él, en las religiones, en los grupos espiritualistas. Salimos de allí, pero podemos ser presa nuevamente de esto. Y no nos dé pena, no nos dé malestar, que podamos aceptar que hemos caído en un proceso de fanatismo, porque ese es el aprendizaje, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros hemos entendido que muchos comportamientos que hemos tenido a lo largo de la investigación correspondieron al fanatismo nuestro? Claro. Y hoy hemos abierto los ojos y hemos detectado en qué momentos hemos sentido que fuimos fanáticos. Y no nos da pena hoy decirlo, porque es parte del proceso. Es parte, no nos van a regañar, la creación no nos va a insultar, o no, es parte del proceso. En el principio nos fanatizamos y vamos entendiendo que no es tan así, y vamos entendiendo que es por acá y que es por allá, y que no es tanto como yo lo creía, y ahí poco a poco vamos nosotros ahí. La invitación es a caminar ese camino. Sí, porque los que tienen más años en esto, yo por ejemplo tengo ya mis años en el mundo de la investigación, Neil muchos más, y hemos tenido muchas experiencias, y esas experiencias las hemos compartido y las hemos querido compartir con muchas de las personas que ven los canales, para que les sirva de algo, ¿no? Porque en muchos casos en ese momento de fanatismo uno se equivoca. Fíjate que en el video que yo hice yo comentaba una experiencia de una seguidora del canal. Recuerdo que yo creo que estaba trabajando, no recuerdo, estaba haciendo algo, estaba en la calle y ahí me entra una llamada del celular. Y yo, buenas, sí, una llamada de Estados Unidos, ¿no? Entonces, buenas, ¿ustedes salen de Flecha Antigua? Sí, claro, mucho gusto. Es que quería comentarle algo. Obviamente no digo el nombre por respeto. Y yo, sí, dígame, claro, a sus órdenes. No, primero felicitarlo por el canal. Bueno, bien, normal. Y entonces me dice, imagínense que me acaban de echar de la casa. Y yo, ¿Y por qué? ¿por qué? ¿Qué le pasó a mi doña? Era una señora. No, imagínense que yo le dije a la familia, los confronté y les dije que en ese Dios que ellos creían era un Dios falso, denuncié a ese Jehová, les dije que todo era mentira, que los estaban engañando en la religión. Mejor dicho, les tiró toda la película. Y obviamente la familia se molestó y enseguida la pusieron como una loca. Claro. Y la botaron de la casa, me dijo ella. Entonces ahora necesito ayuda porque me botaron de la casa. ¿Yo qué hago y tal? Y yo, imagínese usted, yo en ese momento en plena calle, no me acuerdo, yo estaba ocupado en que yo, ¿qué le digo? O sea, entonces yo lo que le dije fue, mi doña, usted vaya a su casa, allá con su familia, pídales perdón y retráctese de lo que usted hizo. Yeah. Devuélvase a su casa,
Porque usted ¿qué va a hacer en la calle? ¿Usted cómo se le ocurre decirle eso a su No familia? fue estratégico. No, claro. Y muchas otras personas que me escriben, no, mira, ¿cómo le digo a mi abuelita que Jehová nos dio? No le diga nada a su abuelita. Eso no importa si usted no le dice. Tranquilo. Eso guárdeselo para usted. Y el día que su abuelita le pregunte algo, usted dígale alguito. Pero no le vaya a leer toda la Biblia. Claro, porque la gente cree que si no se lo dice, ahora cuando se muera va a morir. Va a morir y no va a volver engañado. a reencarnar, No. porque como no aprendió cuál era el verdadero Dios. Entonces, sin entender que el proceso de la reencarnación va por encima de todas esas creencias, porque para eso estamos aquí, Sí, para desaprender todo eso. No, y el hecho de porque usted vea un video donde le denuncian que Jehová no es Dios, no significa que usted ya por ver el video, usted ya sabe que Jehová no es Dios. Es un proceso de comprensión del hecho. Claro. De hecho, nosotros hicimos un programa muy bueno que fue ¿Dónde está Jehová ahora? El que vea ese video y lo comprenda entenderá que le falta camino en ese punto en específico. Entonces hay muchas historias, anécdotas que podríamos contar y los mencionamos para que aprendamos de la experiencia de otras personas, de la experiencia nuestra, y ahí podamos tomar la mejor Claro, decisión. uno cuando va caminando este camino, los años son los que van dando esto. La experiencia de los años le va quitando a uno muchas tonteras que tiene al principio, muchas creencias y mucho fanatismo en el mundo de la búsqueda, en el mundo de la conspiración, porque también el fanatismo ahí se vive. Bueno, dice Lili Montes, riéndose de todos esos errores aprendimos. Exacto, ese es el mensaje que queremos dejar. También nos dice Violeta, yo llegué tarde por hacer la cena, pero ahí bueno, puedes escucharlo nuevamente, no hay problema. Ana Julia Montoya dice, de todas maneras, esas presentaciones antiguas las hemos y han visto, simplemente seguimos creyendo. Karina Erazo dice, qué bien Salín, eso es prudencia, vaya y arréglese dígale que usted estaba como ese día medio loquito, pero todo ese cuento, no me crean el cuento. Y también anécdotas de parejas, ¿no? Que vienen, no, yo le dije a mi esposo que así, que no sé qué, y eso se formó un problema. Y digo, pídale perdón al esposo. No, y también, por ejemplo, esto es más íntimo, ¿no? A mí me han llamado también, a nosotros nos llaman mucho. Sí, sí. Y entonces una mujer me dijo que había descubierto muchas cosas en los programas, y entre esas cosas, pues que el proceso de la vida sexual tiene que limpiarse, tiene que purificarse. Pero claro, el esposo de ella no ve nada, no escucha nada. Entonces ya ella venía haciendo unos cambios, diciéndole no al esposo en varias cosas, y el esposo ya estaba... Mira, ¿qué pasa? Ya el esposo estaba que la quería dejar. ¿Tiene otro? ¿Qué pasa? Sí, entonces el esposo ya rabioso con ella, porque pues ya ella no era la misma. Entonces yo le dije, vea, usted tiene que ser muy prudente con eso, porque usted puede perder su matrimonio. Claro. ¿Y usted lo quiere perder? No. Bueno, eso no se trata. El hecho de que su esposo no esté entendiendo lo suyo no lo hace mal hombre. O sea, no sabe. Claro. Usted tiene que, con mucha inteligencia, con mucha prudencia, con el tiempo que él se merece, porque si usted se pone de fanática que aquí esto cambió, porque el tipo, pues... Eso es así. Claro, no hay que ser muy prudente y sin fanatismo. ¿Qué hago? ¿Qué hace? Arréglese con el Señor. Claro. Arréglese con el Señor, porque muchos matrimonios se han destruido por eso, por el fanatismo. Entonces hay que comprender. No, esa persona me está atrasando. Bueno, si usted siente que lo está atrasando demasiado y hay atrás otras cosas, bueno, pues, eso es como diferente. el tema de los puyazos, no solamente en el marco de la pandemia, sino el mismo tema de los niños, ¿no? Que le ponen los antídotos cuando van creciendo. Entonces, bueno, los que hemos tenido niños pequeños, yo obviamente a mi hijo no le puse, pero mi familia cree que las tiene todas. Entonces a mí me llamaba la EPS, pues yo lo tenía en EPS. No, sí, no, claro, no, yo voy a llevar el cartón firmado. Entonces, claro, yo me busco un cartón, eso firmado, pero por una enfermera oficial, es decir, todo oficial, pero yo no le ponía nada. Ahora me voy a poner yo a decirle a mi familia, no, es que yo no se las coloco porque la élite Bill Gates introduce chip. No, las tiene. Y las tiene todas, mira cómo está de sano. No, yo digo, no, los antídotos, no, sí, eso hay que hacerlo porque es que imagínate, ustedes se enferman los niños. Me voy a poner yo a pelear con eso. Claro. ¿No? Yo hago mi estrategia y el día que a mí me pregunten, yo digo, si no, no digo nada. Claro. Violeta nos dice, aplican en muchas situaciones, muchas personas dejaron de hablarme por apoyar el acuerdo de paz aquí en Colombia y yo no me retracto. Ellos están llenos de odio y tristemente. Julio Gaitán también dice, una reflexión nada más, mariposa.
También nos dice Mariposa, sí, Julio, yo también recuerdo en los primeros programas de Descubriendo, muy recomendados los libros de Sol Racer, y yo no sabía quién Así era. es, esa era parte de nuestro fanatismo. Claro. Nosotros nos metimos a un grupo, yo entré primero que Salín y Juan, y resulta que nos metimos en una película extraña, con cosas positivas, por supuesto, muchas cosas positivas, pero otras no tanto. Y después dijimos, bueno, ¿y qué pasó con esto? Aprendimos. Por eso les decía, nosotros no podemos señalar a los demás. ¿Por qué? Porque nosotros también. ¿Ya? Nosotros también. Sí. Bueno, nos vamos 9:20. Se fue larguito el programa. Un programa bastante reflexivo. Ojalá haya logrado el propósito que la mesa de trabajo se estableció con este tema. Porque viéndolo y diciéndolo bien, ustedes ¿cómo lo puedo decir? Nos preocupan. O sea, realmente nos preocupan porque nosotros somos amigos de varios de ustedes, nos relacionamos con ustedes y vemos cosas en ustedes que también nosotros las vivimos. Y es como cuando el padre ve algo en el hijo y le dice, hey, tal vez por acá, ¿no? Tal vez por acá. Y no es que nosotros seamos sus padres ni ustedes nuestros hijos, pero lo que nosotros podamos haber aprendido, compartírselos para que lo tengan en cuenta, nada más. Porque al final es así, ¿no? Que ustedes lo tengan en cuenta, que lo hayan escuchado por allí y le den el valor cuando estén sintiendo que está ocurriendo. Bueno, Salí, nos vamos, regresamos el próximo viernes. Le decimos a Juan y felicitaciones a Sharon también por el Lucas, que por ahí lo vi, está gordito. Sí. Nació gordito. Comió bastante el hombre. Bueno, nos vamos. Gracias por estar aquí con nosotros en Descubriendo. Recuerden, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Hasta la próxima. Descubriendo.